Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en esta sesión mensual del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato. En esta sesión mensual reglamentaria de septiembre de 2023, en la que nos acompaña la doctora Anacelia Castro Porras. La doctora aceptó nuestra invitación a presentar esta charla, una charla que es el preámbulo para comenzar el mes de octubre, que es cuando se recuerda la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Eh, Ella es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, es médico radiólogo egresada del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Tiene alta especialidad en radiología intervencionista en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y alta especialidad en mama y procedimientos de intervención en la glándula mamaria en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella tiene su práctica institucional tanto en el IMSS como en ISSSTE y está comenzando con su práctica privada en la ciudad, en su propio consultorio privado, y estamos también invitándola a un hospital privado donde estamos comenzando a trabajar para que colabore con nosotros y enriquezca nuestra práctica. Doctora, muchas gracias por estar aquí. La pantalla es toda tuya, los micrófonos y el video, para que nos compartas tus experiencias y conocimientos con este tema. Pues nuevamente muchas gracias a todos los participantes por estar aquí, gracias por este tiempo que vamos a dedicar a este tema, justo como decía el doctor Paz, un poco en el intento de que sea el preámbulo pues para el mes de octubre, donde pues damos este mes de concienciación sobre el cáncer de mama, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los implantes mamarios, de los retos que nos implica valorar una paciente con implantes mamarios y de las actualidades, porque creo que hay algunos temas que van a empezar a surgir por ahí que la verdad es que va a llamar la atención y creo que sí es algo de lo que tendremos que estar al tanto. Entonces, si me permiten, ok, un poquitito de historia nada más, porque me parece muy interesante cómo se fue dando todo este desarrollo de los implantes mamarios. Este es el doctor Cerny. En 1895 fue el primer médico que hace un implante autólogo, vaya. Es un implante que realiza de una resección de un lipoma en la zona lumbar de la paciente y a partir de ahí, pues hace este implante mamario documentado como el primero con un éxito pues muy alto, porque obviamente era grasa autóloga de la paciente, así que no hubo rechazo y a partir de ahí pues es un boom en este incremento mamario. Entre 1899 y 1900 se empieza a documentar el uso de parafina. La verdad es que era algo muy líquido que permitía pues inyectarse de forma muy fácil, pero empezó a tener unas grandes complicaciones, como nos podríamos imaginar, como embolización pulmonar y cerebral. Entonces, aparte de los parafinomas, entonces esto empezó a discontinuar su uso, pero la búsqueda por este incremento en el volumen mamario por diferentes razones ha seguido hasta la fecha, continúa. Existen reportes también del uso de bolas de cristal, de bolas de marfil, de caucho molido, de cartílago, hasta lana, francamente, entre otros materiales que fueron los que se han usado. Para los años 40 empezó a usarse el nylon, el silicón, el polietileno, el poliuretano, el teflón. Como pueden ver, han probado de todas las cosas y aunque pareciera que esto está muy lejano, seguimos viendo pacientes que se siguen inyectando cualquier cantidad de cosas, de aceites, de modelantes, cualquier cosa que se les ocurra, pasando por aceite de bebé hasta grasa de cerdo, que es la última que me han informado. En 1945 en Japón se inició el uso de inyecciones de silicón líquido. Este era un material pues mucho más maleable y vieron que empezaba a tener como una mejor forma. A Pacman se le atribuye la primera investigación seria con esponjas de alcohol polivinílico hasta 1951. Si se fijan, es una historia relativamente reciente de estos nuevos materiales. Para el 61, estos son los primeros cirujanos plásticos de Estados Unidos, Thomas Cronin y Frank Gero, que con esta empresa, que es la Dow Corning Corporation, desarrollaron la primera prótesis mamaria de silicón. Y esto relleno de silicón gel. En 1962, pues ellos la patentaron,
se realiza la primera mamoplastía de aumento con este implante que llevaba su nombre. Y esto fue en el hospital de Houston, Texas, en el Jefferson Davis Hospital. En 1992, la FDA prohíbe los implantes de silicón en procedimientos cosméticos después de las quejas de que los dispositivos se rompían y entre todas las preocupaciones que podían causar problemas de salud. Hubo un escándalo muy sonado, no sé si algunos lo recuerden, los implantes PIP de una empresa francesa, que es la Polimplant Cotes. Esta empresa empezó a hacer estos implantes de muy baja calidad y estos implantes empezaron a romperse, como lo vemos ahí en el esquema. Era un implante que prácticamente todos los de esa serie empezaron a tener muchos problemas, empezaron a referir rupturas prácticamente desde su colocación. Entonces, el gel no estaba homologado, se rompían con mucha facilidad, a veces antes incluso de la colocación del implante, al cirujano se le empezaron a romper antes de colocarlos. Entonces, esto fue un escándalo a nivel internacional y se prohibieron finalmente en el 2010. ¿Qué ha pasado? Pues esto se ha seguido investigando. Actualmente ya tenemos implantes de silicona de quinta generación, así es como se denominan. Estos implantes contienen un gel de silicona que es semisólido y esto reduce significativamente el problema de fugas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos implantes en los esquemas? Si se parte, a diferencia de los implantes PIP que nosotros vimos en el esquema anterior, estos implantes al cortarse, lo que pasa es que el gel es mucho más cohesivo y permite que no se extienda, vaya, que al romperse no se desparrame, vaya, en términos muy coloquiales, por el resto del tejido mamario. Entonces, esta alta cohesividad permite que aunque haya una ruptura, se mantenga lo más cercano al implante posible. Entonces, vemos esta cohesividad que se tiene aquí en este esquema donde se rompió de forma intencionada para poder esquematizar cómo el gel ya no se distribuye de forma incontrolada por todo el tejido. Tenemos otros que son de solución salina, que esos generalmente se usan con otro propósito y es más cuando se pretende ir teniendo un aumento mamario progresivo en el volumen del implante, ya sea por reconstrucción o para llevar a pacientes a implantes de mayor tamaño. Los implantes de solución salina, como los vemos en este esquema, van a tener generalmente una válvula. Esta válvula va a ser la que permite a través de ella inyectar la solución salina. Entonces, generalmente los implantes de solución salina los vamos a ver con alguna válvula. El resto de implantes que no tengan esa válvula, podremos asumir generalmente que son de silicón. Tenemos estas dos opciones, como les decía, ambos están ya aprobados por la FDA, unos a partir del 2000 y otros del 2006. Y bueno, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, por supuesto. ¿Cuál es una ventaja, por ejemplo, de el implante de solución salina? Que puede insertarse vacío y conforme se llega a la mama, ahí se extiende, ¿no? El implante de silicón, por su parte, tiene una apariencia un poquito más natural y tiene menos riesgo de este efecto que es el rippling, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos los de forma redonda o los de forma en gota. Estos generalmente son evaluaciones que hace el cirujano plástico acorde a la talla de la paciente, al volumen deseado de la paciente. Tiene que ver que la mama sea más o menos proporcional, que tenga el efecto deseado para la paciente, si quieren más proyección anterior, si quieren cubrir más bien cuadrantes superiores, si quieren, aparte de esto, que sea una mastopexia. Entonces, todo esto se evalúa por parte del cirujano plástico. Esto para nosotros es importante porque nos va a dar una idea de cómo vamos a encontrar el implante. Tenemos ahora de muchos lúmenes. El lumen se refiere a la capa que rodea el implante y al contenido del mismo. Hay del lumen sencillo que prácticamente ya no se usan estos implantes de última generación. Prácticamente la mayoría ya son de doble lumen. Doble lumen que puede ser un lumen externo de silicón, un lumen interno de silicón, un lumen externo de silicón con un lumen interno de solución salina. A esto me refiero con gel-gel o reverso, donde es poco frecuente que el lumen externo sea de solución salina. Los de triple lumen y los que son completamente personalizados.
Entonces, como pueden ver, el material es más o menos similar. Lo único que cambia a veces son el número de capas o de lúmenes que nosotros podemos identificar perfectamente cuando hacemos un ultrasonido. Y esta alta cohesividad, pues, que va a empezar a limitar estas complicaciones tan grandes que teníamos. Las indicaciones que tenemos actualmente para la colocación de los implantes son las reconstrucciones en pacientes que están posoperadas de cáncer, la corrección de defectos congénitos de la mama y de la pared torácica, la cirugía cosmética, por supuesto, que por mucho es la más frecuente, y actualmente, bueno, ya estamos con estos temas que van a ser innovadores para estos siguientes años, que va a ser la reasignación de sexo. Tenemos estos implantes entonces en pacientes que están posoperadas por cáncer de mama y que desean una reconstrucción, que es alguno de los implantes que pueden requerir ir llevando a la paciente a un volumen mayor cada vez, desde pues una cicatriz que queda prácticamente adherida a la caja torácica para ir expandiendo el tejido poco a poco y obviamente esto limita la necrosis que pueda haber de la piel y favorece que el implante pues se vaya adaptando de mejor manera hasta llegar al volumen deseado. Hay algunos también que son de superficie suave y hay algunos que son de superficie texturizada. Entonces, esto también obviamente varía el tamaño, varía el costo, y estos son más bien decisiones que se toman junto con el cirujano plástico. Hablando de los defectos de la pared, el síndrome de Poland, que creo que ya todos de aquí conocemos, el síndrome de Poland es una alteración de la pared torácica donde hay ausencia de la glándula mamaria y hay ausencia del músculo pectoral, como lo vemos en esta imagen de tomografía, en este corte axial, donde prácticamente todo esto que es el músculo pectoral, del otro lado pues no lo tenemos, y todo este aumento mamario, o bueno, este volumen mamario que es normal, del lado contralateral pues no existe. Cuando vemos una mastografía, vemos cómo se proyecta el pectoral de un lado, del otro lado no existe el pectoral mayor, y en la resonancia podemos ver la asimetría significativa de una mama normal con una mama que está francamente hipoplásica por la presencia, perdón, por la ausencia del músculo pectoral y del tejido mamario. Puede darse también en hombres este síndrome de Poland y entonces también hay que conocer que hay implantes de mama para hombres. La cirugía cosmética, que como les decía, por mucho es la más frecuente, es la segunda cirugía más practicada en México, la segunda cirugía estética más practicada en México, y también en hombres empiezan a tener estos cambios en su apariencia, ¿no? Deseando, pues obviamente, reducción de grasa. Aquí hay una abdominoplastía también para marcar los músculos rectos anteriores del abdomen. Está la colocación de estos implantes. Entonces vemos cómo aumenta el volumen de la región pectoral. Y bueno, ¿qué hay que conocer? Pues bueno, las vías de implantación. Hay 4 vías de implantación que son las más frecuentes. Creo que la mayoría, las que hemos visto, son las periareolares y las submamarias. Por mucho son las que más se usan. Está la vía axilar y está la vía transumbilical, que prácticamente ya no se está usando por la cantidad de complicaciones que empezaban a tener. Entonces, la periareolar, que generalmente va a ser hacia el borde inferior de la areola, porque hacia el borde superior va a estar un poco más vascularizado, entonces no se trata de hacer sufrir la piel de la areola, pueden tener necrosis como efecto secundario. La incisión que se hace subglandular aquí, inframamaria, la incisión transaxilar y a través de aquí se mete el implante o la incisión o el abordaje que se llama tuba, que es a través del ombligo, transumbilical. Esta transumbilical, como les decía, se hace un canal prácticamente subdérmico, se llega hasta la región de la mama. En la mama, ya una vez tunelizado, como lo vemos aquí, se inserta el implante y ya sea que sea anterior o posterior al músculo pectoral, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Estos son los planos de colocación que podemos tener y esto para nosotros sí es muy importante porque dependiendo de dónde se haya localizado el implante, para nosotros puede ser más o menos difícil. ¿A qué me refiero? El implante puede estar anterior al músculo pectoral o posterior al mismo. Cuando el músculo pectoral nos detiene el implante,
Esto nos permite evaluar todo el tejido mamario de forma completa. Cuando el implante se localiza anterior al músculo pectoral, esto generalmente va a dificultar la evaluación completa del tejido mamario y va a ser un reto para el adecuado posicionamiento a la mastografía. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar nosotros? Cuando nosotros vemos la proyección, especialmente la NLO que tenemos aquí, vemos esta línea de mayor densidad, vaya, que se ve que corresponde al músculo pectoral y vemos cómo rodea al implante. Vemos aquí toda esta cápsula que rodea al implante junto con el músculo pectoral, a diferencia de los implantes que son subglandulares, que van adelante del músculo pectoral, donde el músculo está respetado y el implante está completamente anterior al mismo. Entonces, si se fijan aquí, la misma pared del tórax, el mismo músculo, nos retiene un poco el implante y esto permite una adecuada evaluación de la mama. Entonces, el implante subglandular da un mejor resultado cosmético, pero va a dificultar la adecuada valoración mastográfica. El retropectoral tiene una menor prevalencia de contractura y visualiza mejor el tejido en mastografía, pero esto nos da una mayor dificultad operativa y una menor proyección por la presión que hace el músculo. Entonces, también depende del resultado cosmético que se quiera buscar. A veces el retropectoral no suele ser como la primera opción. Las complicaciones que podemos tener, dentro de las más frecuentes y que tenemos que conocer, es la presencia de hematoma, infección, neumotórax y necrosis, que estas son postquirúrgicas y pueden darse desde el postquirúrgico inmediato. Ojo, los hematomas o la formación de seromas pueden darse desde el postquirúrgico inmediato y hay que tenerlo un poco en el radar. El rippling se va dando con el tiempo. Este rippling es una ondulación que se hace del implante y generalmente es más frecuente en los de solución salina, obviamente por el contenido líquido, completamente líquido del implante. Podemos tener contractura, esto es una de las complicaciones más frecuentes y también de las más complicadas de resolver porque la formación de tejido fibrocicatricial hace que cambie la disposición del implante mamario y de verdad son pacientes que aunque tengan recambios, generalmente cada vez van a ser contracturas más intensas. La presencia de rotura de granulomas y la erosión costal que puede ser gravísima. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos entonces al evaluar a una paciente con implantes de mama? Primero es convencerla, creo que se tiene que hacer la mastografía. Ese es uno de los grandes retos y es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho con la paciente para explicarle por qué sí es necesaria la evaluación mamaria con mastografía a partir de los 40 años, igual que el resto de las pacientes, ¿no? Normalmente todas las pacientes que yo atiendo, por lo menos en el medio privado, y que van a un prequirúrgico de implantes mamarios, sí son algunas cosas de las que yo les platico. Son estudios que se van a tener que hacer al llegar a los 40 años para que lo tengan en el radar y no lleguen a ese punto y digan, a mí nunca me dijeron, yo no me quiero hacer esto porque yo prefiero mis implantes, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar de forma adecuada los implantes y esto es un reto. Tenemos que verlos por los diferentes métodos de imagen. La bonita especialidad de la radiología nos permite saber ver todos los métodos de imagen y entonces tener esta posibilidad de evaluarlos de diferentes maneras. Y cada uno de estos métodos pues va a tener su riesgo implícito, ¿no? La radiografía simple, entonces, pues nos va a permitir ver este aumento en la densidad de las glándulas mamarias, ¿no? De forma bilateral o unilateral en el caso de reconstrucciones. ¿Y cuál es una de las cosas difíciles? Bueno, nosotros tenemos aquí una proyección lateral donde también podemos identificar uno de los implantes, el otro pues cuesta trabajo por la superposición de tejido. Y uno de los retos que tendríamos que ver pues es la opacidad que nos va a generar sobre las bases pulmonares, ¿no? Que cuando lo que queremos revisar es el parénquima pulmonar, pues el implante nos va a aumentar la densidad en estas zonas y nos va a dificultar una adecuada valoración de las bases pulmonares. Puede ser un reto tratar de identificar algunas lesiones, especialmente cuando hay implantes muy grandes o cuando hay implantes que pueden estar un poquito más calcificados como este, ¿no? Estos implantes son de mucho tiempo, es una paciente que tenía con los implantes más de 40 años, son unos implantes que vemos ya prácticamente calcificados y vemos cómo nos incrementan la densidad hacia las bases pulmonares. Entonces, es uno de los pequeños retos que tenemos. En tomografía,
En tomografía tenemos estos cortes axiales. Hay algunas cosas buenas cuando vamos a ver implantes, hay algunas cosas que no son tan valorables en la tomografía. Tenemos estos cortes axiales donde vemos prácticamente los dos implantes de forma íntegra. Ojo, aquí hay unos plegamientos, que este plegamiento puede ser normal. Esto no significa que haya una ruptura intracapsular. Este plegamiento se da en la pared del implante, pero no pierde, no hay una solución de continuidad franca en la pared. Entonces, ojo con dar estos pequeños pliegues como rupturas o roturas del implante, porque en realidad son pliegues que pueden ser, pues, hasta cierto punto normales, siempre y cuando sean no más de 3. Vemos aquí en un corte coronal cómo podemos identificar completamente la pared del implante y vemos su contenido homogéneo. Vemos en los cortes sagitales cómo nos permite perfectamente también la evaluación del implante. Podemos saber o darnos una idea que por la homogeneidad del tejido es un implante de silicona, es un implante redondo, a diferencia de los de gota. Este es un implante redondo y la localización también en este corte sagital pues nos permite ver perfectamente cómo el músculo pectoral se encuentra por detrás. Algunos de los retos que tenemos, pues bueno, es tratar de ver en todos los cortes realmente qué localización tiene el implante, tratar de identificar si, en la medida de lo posible, si vemos la integridad de la cápsula. Aquí, por ejemplo, bueno, estos cortes de tomografía axial nos permiten, vemos que es una reconstrucción mamaria del lado izquierdo, vemos cómo tiene una mama derecha normal y la mama izquierda con su implante, vemos cómo el músculo rodea al implante y esto en los cortes sagitales. Tenemos que hacer también toda la revisión de los cortes sagitales para ver cómo este músculo pectoral rodea aquí perfectamente el implante. Obviamente aquí por el corte pues, se interrumpe, pero vemos cómo el pectoral rodea al implante y entonces son algunas de las cosas que nosotros tenemos que ver. Hay algunos otros hallazgos en tomografía que a veces nos vamos a encontrar en las pacientes, especialmente post-mastectomizadas, por diferentes razones que generalmente pues es cáncer de mama, como ya sabemos, ¿no? Hay algunos implantes que pueden ser así externos, que son completamente externos al tejido, que esto está completamente superficial. Hay algunos otros que son muy bonitos, que son de semillas, como este, que cuando lo vemos en los cortes axiales y sagitales, pues bueno, están llenos de esta alta densidad, múltiples puntos, y son implantes que se amoldan un poco mejor a la forma del brasier y le dan a la paciente una apariencia cosmética pues más aceptable. Tenemos la técnica mastográfica, que es la técnica de Eklund, que yo creo que pues, muchos de nosotros conocemos, y que es una técnica especial para la evaluación mastográfica. Sabemos que la técnica consiste en incluir al implante y después desplazar al implante completamente hacia la pared torácica para solamente comprimir el tejido mamario y solamente evaluar esta parte del tejido mamario. Es muy importante recordar que en la evaluación de la mastografía es importante comentarle a las pacientes que tenemos que hacer una evaluación adicional por ultrasonido. Por más que nosotros podamos proyectar el implante y por más que podamos desplazarlo, el ultrasonido va a haber zonas que para nosotras puedan ser oscuras, especialmente hacia los bordes, ya sea superiores o inferiores de la mama o hacia las regiones posteriores. A veces va a ser muy difícil la evaluación con todo y una buena técnica de Eklund. Entonces, vemos aquí una mastografía donde perfectamente se identifican los implantes en estas proyecciones cefalocaudal y cuando hacemos una técnica de Eklund adecuada donde nos permite desplazar completamente el implante, prácticamente podemos hacer una evaluación adecuada del tejido mamario para tratar de identificar lesiones. Vemos en estas proyecciones cefalocaudal también con un marcador aquí en la piel, en el sitio de cicatriz quirúrgica, cómo se puede desplazar completamente el implante. Ojo, aquí vemos el músculo pectoral y entonces, igual que en la proyección anterior, entonces este músculo pectoral nos va a hacer una función de contención bastante buena sobre el implante y esto nos va a permitir pues desplazarlo todavía de una mejor manera. ¿Qué pasa cuando los implantes son epipectorales o subglandulares? Como les decía, vemos el músculo pectoral aquí en estas imágenes de mastografía, en las proyecciones MLO, y vemos cómo el músculo pectoral está por detrás y aquí sale este implante que es de gran tamaño.
Bueno, estos implantes nos van a dificultar un poco más la técnica, pero eso no significa que no se pueda hacer. Entonces, sí es muy importante trabajar con personal altamente capacitado en mastografía, pegarnos con nuestras técnicas, con nuestros técnicos para que nos realicen la mejor proyección posible. Esto es muy importante. Hay que explicarles a las pacientes que tenemos que hacer las proyecciones donde incluimos el implante y donde lo desplazamos. Estas proyecciones no son negociables. La mayoría de nuestros pacientes dicen, bueno, me dejo, pero hágame dos. No es negociable. A veces tenemos que explicarles, tenemos que darles consentimientos informados para que sepan que aunque existe un 0.0001% de porcentaje, de probabilidad de ruptura del implante, pues bueno, existe y la paciente la tiene que conocer. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la mayoría de las pacientes estos implantes ya están rotos y solamente se van a hacer evidentes a la realización de la mastografía. Entonces, hay que explicarle también esto a la paciente antes de realizar estas proyecciones, ¿no? Y hay que saber que lo ideal es hacer los desplazamientos tanto en las proyecciones cefalocaudal como en las proyecciones oblicuo-mediolaterales. De los retos, yo creo que pues son de los retos más grandes, ¿no? El adecuado posicionamiento. Tenemos estas proyecciones mastográficas que pues son relativamente recientes, de las últimas que he visto, que pues dejan mucho que desear de la técnica de posicionamiento, ¿no? Y aunque aquí el desplazamiento en la CC pareciera pues con muy buena intención, la verdad es que no podemos valorar nada del tejido mamario. Desafortunadamente, estas proyecciones no son interpretables, no son valorables y sí hay que estar muy de la mano con nuestras técnicas para decirle que su trabajo repercute directamente en nuestro trabajo y esto repercute directamente en el resultado que le vamos a dar a una paciente. Entonces, yo creo que resultados de estos pues son impresentables, no podríamos entregar algo así, tenemos que esforzarnos en hacer mejores proyecciones mastográficas, ¿no? ¿Cuáles van a ser otros retos? Pues implantes de gran tamaño, de gran volumen, como vemos aquí, estos implantes también por delante del músculo pectoral, unos implantes que ya tienen algunos plegamientos de la cápsula, y son implantes que son tan grandes que nos permiten un desplazamiento que aunque sea el mayor desplazamiento posible, pues la evaluación del tejido mamario queda muy limitada, ¿no? Entonces, en estas pacientes, pues obviamente, con mayor razón, el ultrasonido mamario tendría que estar indicado. Pacientes en las que se hicieron reconstrucciones mamarias y que la propia cicatriz de la mama nos va a limitar un adecuado desplazamiento del implante y una adecuada proyección del tejido, ¿no? Estas cicatrices que ya de por sí nos van a hacer una cierta fibrosis dentro del tejido desde la piel. Entonces vemos como aquí, por más que se intentó sacar la mayor cantidad de piel, pues bueno, no es posible por estos cambios fibrocicatriciales que son importantes. La presencia de microcalcificaciones. Microcalcificaciones son un reto en mamas sin implantes, pues en mamas con implantes es un reto doble, me parece, ¿no? Porque pueden ser tan finas, es muy importante usar la técnica mastográfica adecuada. Los mastógrafos digitales actuales normalmente tienen esa posibilidad de que nosotros le digamos que vamos a hacer una proyección con implantes desde que vamos a empezar a tomar la mastografía. Esto es con el fin de que estos contrastes que nos da sean los mejores y entonces nos permite identificar cosas tan pequeñas como este acúmulo de microcalcificaciones pleomórficas que tenemos aquí en este cuadrante superior externo de la mama. Que si nosotros no estamos calibrando nuestro equipo en forma adecuada, es muy fácil que no veamos estos pequeños datos. Por eso, mucho también de mi insistencia de que siempre veamos estas mastografías en pantallas grado médico, especiales para mastografía, para buscar estas zonas, ¿no? Aunque nosotros, si todavía a mí me tocó traer la lupa, pues ahora tenemos la magnificación y tenemos el zoom impresionante de las pantallas, pero sí hay que verlas con detenimiento, ¿no? Especialmente toda la zona que está alrededor. Microcalcificaciones que a veces pudieran superponerse al implante mamario y que en las otras proyecciones podemos verlas mejor, entonces sí hay que hacer una evaluación exhaustiva de estas mamas. Al ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a identificar? Bueno, tenemos que ver completo el implante mamario. Es muy importante saber que tenemos que evaluar el tejido glandular y el implante mamario,
No podemos tratar de evaluar las dos cosas en la misma imagen. Como sugerencia, cuando nosotros vayamos a ver el tejido fibroglandular como tal, yo les sugiero que lleven el borde de su implante lo más abajo de la pantalla, que ocupe menos de un tercio de la pantalla, como si fuera la pared costal, ¿no? Ya sabemos que las costillas y el tórax nosotros lo dejamos en la parte más inferior de la pantalla para ocupar la mayor parte de nuestra pantalla con el tejido fibroglandular. Para la evaluación de la mama con implante es exactamente lo mismo. Llevamos el implante hasta la parte más inferior y evaluamos el tejido fibroglandular. En un segundo momento podemos evaluar, ahora sí, con mucha más profundidad, la integridad del implante y el contenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues la localización de lesiones de sospecha y la guía de biopsias. Esto es uno de los retos que vamos a tener en ultrasonido. Entonces, localizar las lesiones que nosotros podamos identificar o no en mastografía, tenemos que llevarlas al ultrasonido y tenemos que tratar de identificar dónde se localizan. Si se fijan, estas lesiones están por encima justamente del borde del implante mamario que está aquí. Esta lesión completamente irregular, hipoecoica, esticulada, con una distorsión de la arquitectura, con una reacción demoplásica importante de alta sospecha, lesiones que pueden ser mucho más pequeñas, como esta de 6 por 3 por 5 milímetros, así de pequeñas. Y la guía de biopsias, esta es una de las últimas biopsias que tuve que hacer en una paciente con implantes, donde referían en una resonancia una captación incrementada de la zona retroareolar sin una lesión franca, como una lesión no masa que reforzaba tras la aplicación de contraste y se le sugería biopsia. Entonces, la biopsia fue con guía sonográfica. Vemos aquí la sombra del pezón, vemos toda la región retroareolar, esta zona que se veía como distorsionada en la resonancia y que habían referido con mayor cantidad de captación al contraste, pues bueno, fue la zona que biopsiamos. Aquí está entrando la aguja Trucut, fue una aguja Trucut 14 gauge que se pudo entrar perfecto. Tenemos que entrar un poquito lejos para cuidar este borde del implante. Es muy importante cuidar los implantes de nuestras pacientes y explicarles que aquí sí hay un riesgo alto de rotura del implante por la aguja, que obviamente cuando tenemos pues algo de experiencia podemos tomar algunas de estas biopsias, ¿no? Con más o menos seguridad. Aquí tenemos prácticamente las imágenes post-implante. Yo normalmente siempre tomo imágenes post-biopsia para verificar que realmente todo el tejido haya quedado intacto, todo el tejido del implante, todo, que no haya formación de hematomas, que no tenga sangrado activo. Entonces, estas imágenes a mí me han ayudado mucho porque la verdad es que tengo la manera de demostrar que durante mi procedimiento no tuvimos complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la evaluación de las capas del implante? Pues a veces tenemos esta imagen como de galleta Oreo donde vemos una capa hiperecoica, una capa prácticamente anecoica y otra hiperecoica. A esto nos referimos con el doble lumen y cuando hacemos un acercamiento pues lo vemos un poquito mejor. Hay algunos que son de triple lumen, como lo vemos aquí, y era a lo que me refería. La verdad es que por ultrasonido son cosas que nosotros podemos ver pues de forma más o menos clara. ¿Qué nos interesa identificar una vez que estamos valorando el implante? Aquí vemos el acercamiento del triple lumen, ¿verdad? Nos interesa evaluar el contenido del implante y ver que no haya datos de rotura intra o extracapsular que vamos a ver más adelante. Otra de las complicaciones postquirúrgicas que nos va a tocar buscar, pues va a ser la presencia de abscesos, la presencia de necrosis, como vemos aquí. Las cicatrices, que a veces van a ser un reto en la evaluación porque nos van a dar estas distorsiones, nos van a dar cicatrices queloides que a veces nos aumentan la densidad en alguna zona. Cicatrices, por esta razón es que ya no se hace esta técnica transumbilical, porque a veces hacían esta fibrosis en todo el canal, en todo este trayecto que se tunelizaba. Entonces nos podían hacer estas fibrosis tan intensas, ¿no? Y en las regiones axilares. Entonces, la evaluación con estas cicatrices a veces complica las cosas. El rippling, saber que es una complicación propia del implante y no necesariamente una ruptura del mismo, donde el implante se ondula en sus bordes y nosotros vamos a ver justamente eso por ultrasonido.
¿no? Hay que recordar, aquí están estos múltiples pliegues que vemos por ultrasonido, hay que recordar que a veces se forman pequeños seromas entre estos pliegues, que son imágenes anecoicas completamente y que no necesariamente significa que hay ruptura o datos de ruptura. Vemos aquí en estas imágenes de resonancia como si hay un doble lumen y cómo todo el lumen interno se ha colapsado y está completamente irregular. Sin embargo, no hay salida de material, no hay fuga de material hacia el tejido mamario adyacente. La presencia de contractura, como les decía, esto es otro de los retos que nosotros tenemos que librar, porque el posicionamiento para empezar de la mastografía no va a ser el más fácil. La paciente va a tener dolor generalmente. Estas pacientes suelen llevarse a múltiples recambios y cada vez que se hacen un recambio, al menos en las que me ha tocado ver, la contractura se hace más acentuada y en menos tiempo. Entonces, a veces son pacientes que ya no tienen mucha salida y pues terminan un poco o en retiro de implantes o en implantes de mucho menor volumen para tratar de compensar pues estas contracturas importantes que están haciendo. Entonces, estas son mamas que se pueden sentir pétreas, que incluso la evaluación con ultrasonido es complicada porque no tenemos un buen acoplamiento con el transductor. Entonces, sí hay que buscar transductores que sean de la suficiente frecuencia, que ya sabemos que tienen que ser arriba de 14 MHz, y pues que no sean cómodos para acoplarse a la mayoría de estas mamas. Algunos retos que tenemos con implantes calcificados, con el tiempo estos implantes pueden calcificarse después de 4 años en una paciente que ya tenía más de 15 años con sus implantes. Este es a los 15 años, esto es a los 19 años de la colocación de los implantes y vemos cómo estos implantes se van calcificando poco a poco sus paredes y obviamente pues esta contractura que va haciendo también va dificultando la evaluación del implante. Vemos otros implantes calcificados también a través del tiempo. En esta paciente pasaron solo 2 años de tener estos implantes, a los 2 años en su estudio de control tenemos estos implantes ya calcificados. Esto también es importante. Hay algunas pacientes que pueden tener esta combinación. Si se fijan en esta proyección, tenemos un implante que está completamente retropectoral, tenemos el músculo pectoral y vemos cómo lo detiene aquí, y tenemos del otro lado un implante subglandular o epipectoral, ¿no? Entonces, ojo, hay que evaluarlos, no por el hecho de que en un lado sea retropectoral significa que su médico se los puso igual en los dos. Entonces, sí, estas cosas hay que evaluarlas y hay que describirlas, es importante. ¿De acuerdo? La presencia de rotura intra o extracapsular, pues obviamente es una situación difícil y es algo que le tenemos que comentar a la paciente de forma muy clara, ¿no? El riesgo de ruptura se ha reportado con una prevalencia de hasta el 26% a los 12 años y 55% a los 16 años. Entonces, esto es importante que la paciente lo conozca. La ruptura se puede dar arriba de los 10 años y cada vez puede ser más frecuente entre más tiempo pase con el implante. Entonces, aunque se prometen cada vez implantes de mayor durabilidad, la realidad es que sí, en algún momento, por desgaste del material, se pueden romper. Entonces, la media hasta ahorita sigue siendo de 10.5 años y el riesgo, como les decía, es mucho menor al 1%. ¿De acuerdo? Y como les había comentado ya, la mayoría ya estaban presentes y solo no se habían hecho evidentes. ¿Qué va a pasar cuando un implante se rompe? Aunque no salga al exterior o hacia el tejido mamario, el implante va a empezar a perder su forma. Y entonces, de estas formas redondas que vimos en los implantes anteriores, empezamos a tener no solo estos plegamientos, que a veces pueden ser en implantes no rotos, pero empezamos a tener estos picos anormales en los implantes. Entonces, esta alteración en su forma, especialmente cuando se hace en pico, ya nos puede estar sugiriendo la presencia de una ruptura intracapsular. Tenemos aquí otras proyecciones, cefalocaudal, generalmente aquí con algunas de nuestras técnicas trabajamos con marcadores sobre la piel en los sitios de cicatriz para saber pues en esa zona si es que había alguna distorsión o había algún cambio en el sitio de la cicatriz quirúrgica, ¿no? Entonces vemos cómo un implante se ve un poco más redondeado, pero este implante también ya empieza a tener unos picos aquí anormales y están muy plegados estos implantes. Esta es otra de las razones por las que hay que hacer el ultrasonido para tratar de identificar.
Hay algunos implantes que aunque no se rompen al exterior, sí se rompen al interior y empiezan a perder la forma completamente. Vemos cómo este implante se ha roto hacia la parte posterior y superior y cómo se está extendiendo casi hacia la zona axilar, ¿no? Por ultrasonido, que es la parte que nosotros vamos a ver en el contenido del implante, pues estos ecos de alto nivel que pueden estar fluctuantes dentro del implante. Vemos cómo hay algunos ecos que no debieran estar, que el implante tendría que ser completamente anecoico y homogéneo. Y vemos aquí algunas líneas, estas dobles líneas que se ven, donde nos habla de rupturas intracapsulares que pueden ser tan grandes y tan evidentes como estas. Vemos aquí prácticamente colapsado todo el interior del implante mamario, ¿no? Prácticamente en todos los cuadrantes. Sabemos que el estudio de elección para poder diagnosticar estas roturas intracapsulares es la resonancia magnética con el signo de Linguini, de escalera y demás, donde, pues, bueno, francamente, aquí se hace evidente la rotura intracapsular del implante, ¿no? Entonces, sabemos que aunque es el estudio de elección, pues llevar a nuestros pacientes a resonancia no siempre es factible, así que con el resto de los métodos deberíamos tener, yo creo que el 80% de probabilidad de poder hacer estos diagnósticos. Las roturas extracapsulares, donde puede haber un poco de fuga con este gel cohesivo que les decía, hay un poquito de fuga aquí hacia el cuadrante superior externo de la mama derecha. Vemos cómo se ha fugado una pequeña parte nada más y vemos cómo estas roturas pueden irse hacia las regiones axilares de forma muy significativa. Esta paciente ya había tenido una rotura anterior, todo este material ya se había fugado, no había manera de retirárselo de forma quirúrgica, iba a quedar con una asimetría axilar muy importante, entonces lo único que se hizo fue retirar el implante anterior, limpiar toda la región y pues colocar un nuevo implante en esa zona. Entonces, todo no es que este implante esté roto, es que esta paciente ya había tenido una rotura previa, ¿no? Vemos pues estos signos de tormenta de nieve que ya conocemos todos, donde prácticamente no logramos identificar nada al interior y que esto pues bueno nos habla también de las roturas del implante. Vemos cuando el equipo no está calibrado en forma adecuada, cómo nos puede dar esta doble imagen, ¿de acuerdo? Y esto no necesariamente significa que haya una rotura intracapsular, sino que solamente no se puso el filtro adecuado y entonces nos da una doble densidad. Entonces, es muy importante tratar de identificar cuándo sí es rotura, cuándo no, que nuestras técnicas estén bien capacitadas en tomar las mastografías de forma adecuada, que nuestros desplazamientos sean los mejores y aquí, como les decía, también en los desplazamientos podemos tratar de darnos cuenta si esta imagen es artificiosa o si hay una rotura intracapsular franca. Cuando son extracapsulares, pues bueno, en resonancia también es muy evidente, vemos esta fuga del material protésico hacia la parte posterior del tórax y vemos cómo se extiende prácticamente hasta el contacto con el músculo pectoral. La presencia de seromas, que como les decía, a veces es un poco de líquido entre estas ondulaciones, que no necesariamente constituye algo malo o patológico, francamente, que hay que saberlos reportar. Y en el contexto de la paciente, una paciente asintomática, solamente podríamos referirlos como pequeños seromas en la pared del implante. Esto de ninguna manera significa que se ha roto. Vemos como la pared se mantiene íntegra y solo hay un poquito de acúmulo de líquido adyacente. Entonces, esto es importante para poderlo diagnosticar de forma clara. La migración linfática, perdón, que eso es algo muy frecuente que también podría pasar cuando hay algo de ruptura intracapsular de los implantes y vemos cómo los ganglios se afectan, como este ganglio axilar del lado derecho está afectado y un siliconoma de este tipo, donde vemos también aquí esta tormenta de nieve dentro del ganglio. Estos siliconomas, pues prácticamente nos están hablando que se está fugando algo del material de la prótesis y el ganglio lo está absorbiendo. La cirugía transgénero, que es pues estas nuevas modalidades que vamos a empezar a ver en estos pacientes que están en esta transición, donde empiezan con cambios hormonales. Obviamente estos son pacientes masculinos que se identifican como mujeres
y que empiezan con una serie de tratamientos que incluyen el tratamiento hormonal, y dentro de este tratamiento hormonal pues se empieza a estimular la mama con altas cantidades de estrógeno. Se pueden empezar a colocar estos expansores para tratar de llegar a los volúmenes máximos que se desee alcanzar, y vamos a empezar a ver pues estas imágenes cada vez de forma más frecuente, y tenemos que conocer también cuál va a ser pues la evolución de estos pacientes, ¿no? Porque van a ser pacientes que van a estar incrementando su riesgo para lesiones mamarias por el uso de hormonales. Entonces, adicional a esto, pues se nos va a dificultar con el implante mamario, así que van a ser evaluaciones que tendrán que ser pues más rigurosas en estos pacientes porque su riesgo podría estar elevado. ¿Qué hay para recordar? Pues bueno, que los implantes mamarios tienen múltiples propósitos. Creo que no estamos para juzgar a las pacientes que deseen ponerse implantes por la razón que quieran, ¿no? Esto tiene que personalizarse a cada paciente. Esto hay que recordar que tampoco nos incrementa el riesgo de cáncer de mama, pero sí nos dificulta su evaluación. Entonces, no es que tener implantes nos predisponga a cáncer, pero sí es que tener implantes nos dificulta evaluarlo por los métodos convencionales. Tienen un riesgo de ruptura per se y pueden requerir un recambio en un tiempo promedio de 10 años. Pueden dificultar la evaluación mastográfica convencional e incluso la toma de biopsia, y ninguna de estas son contraindicaciones. He tenido algunas pacientes que me dicen, píqueme lo que quieran menos el implante, así lo que sea, por favor, pero mi implante se mantiene, ¿no? Si tengo cáncer, veré cómo le hago, pero mi implante se mantiene. Entonces, sí hay que hacer un poco de conciencia en estas pacientes, que hay pues cosas que son más importantes y que vale la pena pues tener un estudio completo con los riesgos que esto pueda implicar. De acuerdo que existen riesgos como en cualquier procedimiento quirúrgico y que su colocación debe ser una decisión personal, ¿no? Aquí les pongo una pequeña imagen donde dice, mira, amor, pide un deseo, ¿no? Y ya vimos cuál es el deseo. Y estas pacientes a veces, que son muchas, desafortunadamente, estas pacientes que toman decisiones basadas en su pareja, basadas en opiniones externas, les podría decir que la mayoría de estas pacientes terminan no estando satisfechas con su apariencia por diferentes razones, por los riesgos que hay de infección, de complicaciones, porque pueden perder sensibilidad, porque tienen hiperestesia, porque el volumen es mayor al que querían, porque el volumen es menor al que querían, porque quedó con una cicatriz fea, por la razón que quieran, ¿no? Porque pues no consideraron que en algunos años tal vez iba a requerir recambio. Entonces, creo que cuando esta decisión viene desde la persona, pues esta persona está dispuesta a asumir todos estos beneficios o todos estos riesgos, todas estas complicaciones que puede implicar ponerse un implante, y se asumen de mucho mejor manera que cuando se hace, pues desafortunadamente, por alguien más. Dentro de las actualidades que me gustaría mencionar y ponerlas en el tintero, porque esto seguramente va a ser algo que vamos a empezar a escuchar cada vez más. Yo hasta ahorita, aquí en mi práctica privada, he tenido 4 pacientes con este síndrome, y la verdad es que me parece muy interesante, y como les digo, se los dejo en el tintero porque seguramente esto vamos a escuchar más conforme pase el tiempo, que es el síndrome de Asia, que es un síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. Esto es una entidad extremadamente poco frecuente, es una reacción autoinmune o inflamatoria que se atribuye a una sustancia extraña al organismo. En el caso de las prótesis mamarias, pues esta sustancia es el silicón, por supuesto, y esta sustancia o este silicón, que es de grado médico, se usa en muchas cosas, no solamente en los implantes mamarios, ¿no? Aquí, obviamente, enfocándonos en el implante mamario, pues bueno, hay que conocer y hay que empezar a escuchar estas cosas. Los criterios, ya tenemos criterios mayores y menores para este síndrome de Asia. Dentro de los criterios mayores existe la exposición a un estímulo externo antes de la aparición de los síntomas clínicos. Esto es desde implantes protésicos de titanio para material para reconstrucción de fracturas, silicón, todo el material externo, uso de marcapasos, cualquier situación externa que se esté poniendo el cuerpo,
y a partir de ahí los pacientes empiezan a referir esta cascada de síntomas. No todas tienen todo, pero al menos las que me ha tocado ver aquí tienen muchas de estos. Tienen dolor, debilidad o inflamación muscular en diferentes grupos musculares, dolor o inflamación articular, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida de la memoria, deterioro cognitivo, fiebre, boca seca. Y todas estas cosas mejoran después de la remoción del agente que lo inició. Dentro de los criterios menores está la aparición de anticuerpos dirigidos contra el agente sospechado, otras manifestaciones clínicas tan inespecíficas como puede ser el colon irritable y la aparición de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o la sistémica. Para el síndrome de Asia actualmente se está tomando dos criterios mayores, o un mayor y dos menores para considerarlo positivo. Esta es como la fibromialgia de los implantes mamarios. ¿A qué voy con esto? Es una enfermedad, bueno, es una patología autoinmune que se está asignando a estos factores externos y que son pacientes que han pasado por al menos de 5 a 10 especialistas las que me ha tocado atender. Son pacientes que empiezan pues con pérdida de peso, boca seca, cansancio y entonces, bueno, a veces van con el internista, la última paciente que tuve, así empezó, ¿no? Fue con el internista y le dijo, no, yo creo que eso es de reumatología. Fue con reumatología y le dijo, no, ya le hizo todos los estudios, de reuma no sale nada, como que tu hormona tiroidea sale un poco alterada, pues ve con endocrino. Fue con endocrino y le dijo, a ver, te voy a hacer un ultrasonido, le hicieron un ultrasonido tiroideo, aparentemente le reportan un nódulo y la mandan con radiología intervencionista. Radiología intervencionista la ve y le dice, no, yo no te veo un nódulo franco para biopsiar, la verdad es que mío no es, regrésate con tu endocrinólogo. Endocrinólogo dice, no, la verdad es que lo que tienes es la piel seca, pues ve con tu dermatólogo. Fue con el dermatólogo y el dermatólogo le dijo, no tengo la más pálida idea de qué tienes porque solamente es piel seca, así que yo te doy cremas hidratantes y ve con alguien más, ¿no? Entonces la paciente en su desesperación, por comentarios, dijo, bueno, alguien le dijo, ¿y si es síndrome de Asia? La paciente fue con una cirujana plástica y le dijo, sí, es posible que sea, pues cumple los criterios. Y la paciente actualmente, les decía, mi última paciente, ahorita está en tratamiento psiquiátrico para, pues, asimilar que se va a hacer un retiro de implante, que va a quedar, pues, prácticamente sin implante. Ella ya no lo quiere y ella está en el punto donde dice, si no me quitan los implantes completos, con capsulectomía y todo, la verdad es que yo me mato, ¿no? Está en ese punto donde ya ha visitado a todos los especialistas y todos sus síntomas siguen activos. Entonces, ahorita ya está en tratamiento. Las otras 3 pacientes que he tenido se hicieron una explantación, que ese es el tratamiento propuesto, la explantación de los implantes mamarios y las 3 a los 3 meses están completamente asintomáticas, ¿no? Entonces, la explantación es lo que se propone ahora para este síndrome, puede ser total, incluyendo la cápsula. Hasta ahora está reservada para los casos más graves y que no responden, pues, a todos estos tratamientos, ¿no? Ya se imaginarán, pues, esta paciente, todos los especialistas que ha visitado, todo lo que ha invertido entre estudios de gabinete, de laboratorio y demás, y no tiene una respuesta. Entonces, ella dice que esta es su última opción y, bueno, si esto no funciona, ya no sabe qué más hacer, ¿no? Entonces, aún queda mucho por aprender al respecto, el tiempo nos va a ir dando estas respuestas acerca de este síndrome, pero sí tenganlo un poco en el tintero. La verdad es que creo que vamos a empezar a escuchar un poco más de esto. Sabemos que post-COVID también pasaron un montón de cosas que salen de nuestro manejo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los nuevos síndromes que vamos a empezar tal vez a escuchar por ahí un poco más cuando hablemos de implantes mamarios. Y bueno, ya para terminar, estos van a ser los hallazgos arqueológicos que tengan en algunos años de nuestra época, ¿no? Cuando digan, cuando me muera no me voy a llevar nada, pues algunos pacientes sí se llevarán algo hasta la tumba. Y pues bueno, muchas gracias por esto, nada más recordándoles que con esto pues se puede empezar a dar inicio al Octubre Rosa, a este mes de la concienciación del cáncer de mama, y bueno, el día 19, que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que bueno, generalmente pues todos hacemos campaña, y todos los que adicionalmente nos dedicamos a esto, la verdad es que pues tratamos de que sean los periodos en los que más conciencia podamos hacer, para que esto no se trabaje solo en octubre, ¿no? Que sea una conciencia para todo el año y para todas las pacientes
de las diferentes edades, ¿no? De lo que se trata no es de prevenir el cáncer de mama, porque no lo vamos a lograr, pero pues vamos a tratar de encontrarlo lo más pronto posible. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Doctora, pues muchísimas gracias, súper interesante tu charla, como siempre, súper rica en información y muy bien llevada. Te agradezco mucho que compartas con nosotros tu experiencia y todo tu conocimiento. La verdad es que el mundo de implante mamario, pues es un mundo pues muy amplio. Hay muchas cosas que vienen. A mí se me ocurren un par de preguntas ahorita, pero quiero dar espacio a la audiencia para que nos expresen sus dudas, sus comentarios que tengan. Son ahorita bienvenidos. Pueden ustedes abrir su micrófono o hacer comentarios en el chat con el propósito de que la doctora resuelva nuestras dudas. Estamos a sus órdenes. Bueno, mientras comienza o se anima alguien para la primera pregunta, yo tengo una pregunta. La herramienta de elastografía que se aplica sobre un nódulo mamario, ¿podría tener variaciones si se encuentra sobre un implante? Sí, definitivamente la elastografía no es una herramienta que usemos de forma habitual en los implantes, justo por eso, porque estamos en función del contenido del implante y la presión que se hace puede no ser uniforme. Entonces nos puede amortiguar de alguna manera la dureza de un nódulo. Entonces, por eso la presencia de implantes nos disminuye la especificidad y la sensibilidad en la elastografía. No es una herramienta que sea muy usada cuando hay un implante mamario. Podría no utilizarse en el caso del implante porque pierde Sí, sensibilidad, ¿verdad? pierde sensibilidad por completo. Entonces, la verdad es que usarla nos puede confundir un poco más, porque si la lesión es dura y nosotros la comprimimos contra el implante y el implante amortigua esta dureza, nos la va a dar como suave. Y entonces podríamos decir, ah, pues está blanda. Y la verdad es que no. Ahí sí creo que el modo B nos sigue dando el resto de las características importantes, que distorsione la arquitectura, que tenga reacción desmoplásica, que sea irregular, que esté especular, antiparalela, todo lo que ya conocemos. Y sí, la elastografía, la verdad es que aquí no tiene sentido. ¿De acuerdo? Me llama mucho la atención que mencionaras también, y de forma muy apropiada, el tema de la situación de transgénero, porque creo que es algo que ya empezamos a ver cada vez con más frecuencia. A nosotros nos ha tocado algunos pacientes ya en esa situación, y sí es a veces un reto comunicar la forma de los hallazgos con esas personas, sí, me parece muy interesante. Y también había yo leído ya hace tiempo sobre la predisposición a generar en algunos pacientes estos efectos autoinmunes. Después dejé de leer, ya no leí nada, pero parece que empieza otra vez a tomar fuerza. Como dices, quién sabe, tal vez tenga relación con las infecciones virales que últimamente hemos estado teniendo, como el COVID. Quién sabe si esto esté facilitando la aparición de estos eventos autoinmunes. Sí, es probable, digo, no se descarta porque estamos aprendiendo muchas cosas nuevas después de COVID, ¿no? Y muchas de estas cosas autoinmunes, que la verdad es que creo que lo autoinmune nos queda cuando hemos agotado todo lo demás. Entonces, son pacientes, como les decía, todas estas pacientes que he visto, que no son muchas, pero que, digo, ya me parece un número significativo para la población pues pequeña que yo veo, relativamente pequeña, ¿no? Y estas pacientes, la verdad es que ya han visitado una cantidad importante de especialistas y todos se declaran como en un punto sin poderle ofrecer nada más a la paciente y la paciente sin una mejoría franca de la sintomatología, que es lo peor, ¿no? Sí, Porque la paciente no exactamente. mejora con nada y eso la tiene o las tiene al borde de la desesperación. Entonces, casi por descarte llegan a esto y sí, esto autoinmune está tomando muchísimo auge. De hecho, cuando uno se mete en este tema, en síndrome de Asia, hay incluso una parte de la reacción a las vacunas, ¿no? Y que se vio en algunos pacientes de la guerra del Golfo, por ejemplo, porque a todos los soldados les ponían un esquema de vacunas significativo previo a mandarlos a la guerra, entonces les ponían N cantidad de vacunas y de lo que se dieron cuenta es que cuando regresaban muchos de estos soldados empezaban a tener muchas alteraciones autoinmunes, ¿no? Entonces dijeron, oye, ¿y si fue por tantas vacunas que les pusimos? O sea,
digo, en una intención de quererlos proteger, pues a lo mejor desencadenamos reacciones que no esperábamos, ¿no? Poniéndoles una cantidad de vacunas súper importante en unos periodos de tiempo súper cortos, como una semana, porque pues se iban a la guerra, ¿no? Entonces son algunas de las cosas que se están estudiando y la verdad es que está muy interesante. Cuando uno empieza a leer acerca de esto, no hay muchísima información, pero la que empieza a salir empieza a ser muy interesante. Entonces, por eso se los quise dejar en el tintero, porque creo que de esto vamos a empezar a escuchar a lo mejor un poco. Seguramente, seguramente sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le guste o que guste tomar el micrófono o por el chat. Estamos por terminar nuestra sesión. Estamos abiertos a sus comentarios, que serán, como siempre, bien recibidos. Pues si no es así, pues darte las gracias, doctora. Muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros. Es muy valioso para nosotros tu aporte y apreciamos de verdad mucho que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes, doctor. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en la transmisión. La verdad es que, pues sí es importante seguirnos manteniendo con los diferentes temas actualizados, ¿no? Gracias por la invitación y pues espero que no haya sido tan aburrida al menos. Al contrario, fue súper interesante. Muchas gracias.